momento de una entrevista. Vamos a hablar sobre una norma o la propuesta de una norma para el uso de energías renovables en nuestro país. Hoy nos encontramos con el coordinador de energías limpias del Movimiento Ciudadano frente al cambio climático. Se trata del señor Antonio Zambrano. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a JN Noticias. Buenos días, muchas gracias por la invitación y efectivamente muchas gracias también por siempre estar dispuestos a informar a la audiencia sobre las noticias, las novedades, en este caso alrededor de la protección del ambiente y del clima. No, usted las gracias por acompañarnos en esta edición. Primero tenemos que comenzar hablando de lo que significa la energía renovable, cuáles son y por qué son tan importantes. Bueno, nosotros consideramos que las energías renovables son todas aquellas que no implican el uso de ningún combustible fósil, para empezar. Es decir, no implican el uso de fuentes como el carbón, el petróleo, el gas, pero que se caracterizan por al mismo tiempo naturalmente ser reconstituidas en la atmósfera, en nuestro entorno, por un ciclo natural, ¿no? Justamente ahí estamos hablando de el viento, del sol, de la geotermia, de los movimientos incluso de los océanos, cuando hablamos de energía mareomotriz, etcétera. En realidad, el campo de la energía es sumamente amplio, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de energía renovable, hablamos de con estas características y al mismo tiempo que el ser humano puede acceder a ellas, ¿no? De alguna forma para transformarla y finalmente usarla para la electricidad o para locomoción, para transportar nuestros bienes y a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué porcentaje de energía renovable nosotros usamos aquí en Perú? Uy, miren, es chiquito. En realidad el porcentaje oscila alrededor del 5%. En la región latinoamericana el promedio es 12% de energías renovables o lo que denominamos energías limpias, porque nosotros solemos sacar a las energías hidroeléctricas de las energías limpias, porque las hidroeléctricas también tienen enorme impacto porque represan ríos, cortan el flujo de ríos, etcétera. Entonces, cuando hablamos de energías renovables, hablamos de energías limpias y renovables, ¿no? En ese sentido, en el Perú representan el 5%, en toda la región latinoamericana representan el 12%. En países como Chile ya llegaron al 20% y están pensando llegar a ser completamente carbono neutral, es decir, no generar emisiones por la generación de energía ya al 2050, ¿no? O sea, es decir, pasarse 100% a una matriz energética que sea absorbida por su naturaleza, cualquier tipo de impacto que pueda tener en su país, ¿no? Nosotros estamos lejos de eso. Sí, bastante lejos, con el 5%, como usted menciona. ¿Y cuál es el potencial de nuestro país para la generación de este tipo de energía? Uy, nuestro potencial es enorme. Es más, en varios tipos de fuentes de energía somos de los más ricos en el mundo. Miren, nosotros tenemos un atlas de la energía solar en el Perú, de la radiación solar en realidad, y tenemos zonas, por ejemplo, en el norte, alrededor de Cajamarca, con un potencial enorme, así como en zonas del sur andino. Tenemos un atlas de la energía eólica, es decir, de la energía que podría generar los vientos en buena parte de la costa de nuestro país, donde podríamos aprovechar tranquilamente solo con el viento, reemplazar la mitad de toda la energía eléctrica que consume, que genera la matriz energética interconectada nacional, ¿no? Y si a eso añadimos, perdón, me estoy equivocando, con la energía geotérmica podríamos reemplazar la mitad de la energía. Y con la eólica tenemos hasta 22.000 megawatts de potencial en esta fuente de energía, 22.000, que triplica nuestros apenas 7.200 megawatts de energía que utiliza el Perú en su matriz energética. Es decir, tenemos solamente las fuentes más utilizadas de energías limpias, que es la solar, la eólica y la geotermia, en el mundo, solamente de ellas tres tenemos un potencial que multiplica por mucho toda la energía que consumimos para generar, reproducir y producir nuestras vidas como nación peruana, ¿no? Claro, y ahora si hablamos un poco de los beneficios o las ventajas de este tipo de energía y hablamos tangiblemente de estas. Por ejemplo, ¿cómo podría contribuir en las zonas que todavía no tienen energía eléctrica? ¿O cuáles son los otros problemas que se podrían solucionar en el Perú?
hay múltiples debates, ¿no? Efectivamente, por un lado, es cómo abastecemos de energía eléctrica, pero además de una energía eléctrica de calidad. Es decir, no solamente un pequeño panel que ilumine un foquito dentro de una casa en extrema pobreza en el país, sino poder abastecer de manera descentralizada y de manera, además, de calidad, con efectividad y masiva de energía a todas las zonas de nuestro territorio. En ese sentido, nosotros consideramos que debemos repensar la forma en la que producimos energía, no solamente por grandes termoeléctricas o por grandes plantas que generan enormes cantidades de energía, sino poder generar producción descentralizada e incluso generar por hogares, ¿no? Matrices que se están intentando discutir en diferentes lugares del mundo, no solamente en Alemania, que ya está generando 40% de su energía por energía limpia, sino incluso hasta en Brasil tenemos organizaciones, asociaciones que están intentando no solamente generar por ellas mismas, entre familias, iglesias, comunidades, sus propias fuentes de energía, sino al mismo tiempo enchufarlas al sistema energético interconectado de sus propios territorios, países, etcétera. Hay propuestas de esto no solo en Brasil, no solo en Colombia, en Europa, sino en prácticamente todos los continentes del planeta. Nosotros nos preguntamos por qué no podemos hacer esto si tenemos un enorme potencial. ¿Por qué no permitir que haya asociaciones de familias, cooperativas de energía, en pequeñas empresas, microempresas que empiecen a producir, generar y beneficiar a distintos lugares del país, incluso grandes ciudades, de estas fuentes de alta calidad? Entonces, no solamente, ojo, no solamente es cómo abastecemos a las zonas rurales que no tienen, sino también cómo cambiamos nuestra matriz y hacemos que zonas del país que están siendo altamente contaminadas, por ejemplo, por el petróleo o incluso que han sido históricamente impactadas por la extracción del gas, pueden tener mejor energía o mejor calidad de energía. Hay que recordar que incluso en la zona de extracción de Camisea, el gas es sumamente caro hasta el día de hoy, ¿no? Hay problemas ahí de mercado que hay que solucionar. Bien, ahora, ¿podría hablarnos un poco del trabajo que desarrollan ustedes desde el Movimiento Ciudadano frente al cambio climático? Y claro, específicamente en este proyecto de ley que ustedes han presentado al Congreso junto a uno de nuestros legisladores. Coméntenos al respecto, por favor. Sí, nosotros hace años estamos en un proceso de discusión sobre cuáles son los potenciales de nuestra matriz energética nacional y hacia dónde debería ir la formulación de nuevas políticas. En el planeta, dentro de las Naciones Unidas, se vienen discutiendo hace 25 años el cómo abandonar la estructura de combustibles fósiles, o sea, cómo dejamos de quemar petróleo y depender del petróleo para pasar a unas fuentes más saludables. Nosotros nos dedicamos a vulgarizar esa información científica que nos dice el día de hoy que para que el cambio climático no llegue a impactar de manera profunda nuestros territorios, es decir, nuestra alimentación, nuestro clima, nuestra biodiversidad y nuestras ciudades, etcétera, tenemos que modificar justamente las fuentes de energía. Nosotros que tenemos enormes cantidades de estas fuentes pensamos que podemos transformarla. Incluso hace poquito, en agosto del año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo ha sacado un informe diciendo si queremos salir de la crisis sanitaria, ojo, de la crisis de la pandemia, de la crisis ambiental, América Latina tiene un potencial de crear hasta 150 millones de empleos si establecemos un proceso de transición energética de calidad y brindando oportunidades a las empresas, microempresas y en realidad a todas las asociaciones del país a empezar a tener políticas de promoción y acceso a las energías renovables. En ese sentido, nosotros hemos creado o hemos propuesto al Congreso, en particular a la Comisión de Pueblos del Congreso de la República, una propuesta ciudadana de ley de transición ecológica que establece algunos criterios mínimos y bases para que distintos sectores del Estado puedan establecer un proceso continuo, con metas claras, con formas específicas de seguimiento ciudadano de lo que tiene que ser un proceso de transición energética y ecológica. Es decir, cómo hacemos para que de acá al 2050 no solamente todos los peruanos tengamos energía, sino tengamos energía limpia, de calidad, sin contaminar nuestros pueblos como el día de hoy están siendo contaminados nuestra Amazonía y nuestro Mar de Grau por el petróleo. Entonces, y además que somos profundamente dependientes de estos combustibles fósiles. ¿Cómo salir de esta dependencia, ser soberanos y al mismo tiempo crear oportunidades
de empleo, oportunidades de desarrollo y oportunidades de mejorar la democracia también en nuestro territorio nacional. Además, porque actualmente las fuentes de energía que nosotros estamos utilizando en el país en algún momento se agotarán. ¿Y de qué vamos a generar nuestra propia energía? Esto es muy importante. Ahora, respecto a el proceso que tiene cada proyecto de ley que se presenta al Congreso de la República, ¿cómo se encuentra actualmente este proyecto? Bueno, nosotros hemos presentado la propuesta original hace varias semanas, yo diría que alrededor de 3 o 4 meses, y esto ha sido discutido varias veces, y el día de hoy hay una propuesta, oficialmente un proyecto de ley en la Comisión de Pueblos del Congreso, el proyecto de ley 6935. Este está siendo presentado al Poder Ejecutivo y hay varios sectores que están a punto de emitir opinión. Justamente esperamos el día de hoy que el MEF, que el Ministerio de Ambiente, y esperemos que también otros sectores del Estado empiecen a presentar opinión, y este viernes 23 va a ser discutido con estas observaciones y con las observaciones directas de la Presidencia del Consejo de Ministros, este proyecto de ley, que esperamos que una vez que tenga un dictamen aprobatorio pueda llevarse al Pleno del Congreso y sea aprobado en un pleno efectivamente, ¿no? Por la mayoría, esperamos por la mayoría de congresistas y de bancadas. Y por todos los beneficios que usted nos explica, las ventajas, sería importante que realmente se haga con la celeridad necesaria. Vamos a también consultarle sobre unas firmas que ustedes están juntando. ¿Nos puede contar al respecto? ¿Todavía está vigente? Bueno, en realidad el proyecto ha venido siendo discutido por distintas organizaciones de la sociedad civil. Hemos pasado un año discutiéndolos con pueblos indígenas amazónicos del norte del país, con gremios de pescadores en toda la costa norte igualmente, que son justamente las zonas más afectadas por los hidrocarburos, para tener justamente un proyecto de ley que pueda representarlos. Se sigue modificando el proyecto en el mismo debate y con estas mismas discusiones en los sectores. Y también hace bastante tiempo lanzamos justamente una recolección de firmas que aún continúan. Les vamos a pasar justamente el enlace posteriormente para que podamos seguir y en realidad seguir movilizando el debate, porque consideramos que esto tiene que ser discutido también por la academia. Hemos discutido con las redes universitarias ambientales de distintos lugares del país, del sur, del centro, del norte del país, y pensamos que un debate tan importante como este, que incluso puede constituir alternativas de salir de la crisis en la que nos encontramos, tiene que ser profundamente discutido, ¿no? Hay países como en España que ya van 5 o 6 años discutiéndose propuestas como estas y tienen incluso un ministerio de la transición ecológica y energética, y nosotros nos decimos por qué, si se está discutiendo en Chile, en Brasil, en Colombia, en México, ¿por qué no se puede discutir en Perú? Entonces nosotros estamos arrancando un debate que no debe parar en esta ley, sino tiene que ser mucho más profundo y tiene que cambiar varias de las estructuras sectoriales, porque no depende solamente de energía y minas, depende de ambiente, incluso depende del Ministerio de Cultura y de varios otros ministerios como el de Agricultura, etcétera, para repensar tanto la energía como los territorios, ¿no? La defensa, el cuidado de los territorios. El compromiso de diferentes sectores, en todo caso, y también de los mismos ciudadanos. Si queremos más información rápidamente, por favor, déjanos las redes sociales. Sí, pueden ingresar a mocic.org, que es MOCICC.org, o también buscarnos como MOCIC en cualquier red social, en Facebook, en Instagram, en Twitter, Facebook Perú, y ahí nos van a encontrar en las redes sociales, y también pueden a través de ellas o escribiéndonos en estas mismas redes acceder a este proyecto de ley que lo estamos compartiendo con cualquier organización interesada en continuar esta discusión, no solamente en el Congreso, sino en la sociedad. Excelente, señor Zambrano, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad y muchos éxitos en este proyecto de ley. Muchísimas gracias a ustedes y estamos encantados de seguir esta discusión en cualquier momento. Cuídese. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos.